Y seguimos acompañándolos en Números Primos hasta las 6 de la tarde por el aire de Radio Con Voz AM. Y decíamos que, bueno, uno de los temas que es transversal, cualquiera sean los ingresos que tenga, tiene que ver con la estructura impositiva. Si sos un emprendedor, te impacta el monotributo. Si sos un empleado en relación de dependencia y tenés un ingreso medio, podría considerarse medio alto para los ingresos de Argentina en este momento, vas a estar incluidos de nuevo en el impuesto a las ganancias. Pero para saber cómo quedó este nuevo esquema impositivo, estamos en comunicación con Fernando López Chiesa. Buenas tardes, Gabriela Granata te saluda. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Primero vamos a decir que Fernando nos va a acompañar semanal o quincenalmente. Todavía tenemos que resolverlo, ¿no, Fernando? Hay que resolverlo, exacto. Pero en la medida de lo posible lo vamos a tener periódicamente para poder analizar los temas tributarios, porque le importa a quienes tienen un emprendimiento, a quienes tienen una actividad individual, a quienes son empleados, también a las empresas. Por lo tanto, cruza todo el esquema económico de un país. Bueno, hoy pensábamos un poco respecto de cómo quedaron los cambios en el monotributo para quienes son trabajadores independientes y luego qué cambios hubo en el impuesto a las ganancias. Bueno, mira, los cambios en el monotributo, la verdad, fueron con una expectativa muy alta porque los límites de facturación del monotributo aumentaron considerablemente, ¿no? Pensemos que el monotributo es un esquema donde cualquier persona independiente que tiene una actividad o un nuevo emprendedor es la forma que elige para estar en blanco, para llevar adelante su actividad comercial, porque es un sistema simple en el cual a través del pago de una cuota mensual yo puedo estar en regla, estar en blanco, puedo facturar y demás. Entonces, el monotributo se caracteriza por tener escalas con distintos niveles de facturación. Bueno, hoy yo puedo estar dentro del monotributo si mi facturación por año es menos de 68 millones de pesos. O sea, hasta 68 millones de pesos de facturación podés quedarte en el régimen simplificado de monotributo, que es que pagás solamente un importe mensual, no tenés que hacer declaraciones juradas ni todo ese lío que hacen los que entran al régimen de Exactamente. inscriptos. Exacto, solamente pagas una cuota, hay una recategorización cada 6 meses del monto de la facturación, y esto puede aplicar tanto para una actividad comercial, vendo algún determinado producto, como también para la prestación de un servicio, un profesional, un plomero, un gasista. Entonces, todo esto va a tener ahora este nuevo monto de 68 millones. Fernando, Lo que ¿estos pasa. se unificaron tanto para quienes prestan servicios como para quienes tienen una actividad comercial? ¿Se unificaron los montos y las categorías o hay diferencias todavía? No, ya con esta nueva reforma tenemos, ¿no es cierto?, una unificación en ese monto de facturación. No importa cuál sea la actividad, todos van a tener un máximo de 68 millones por año. ¿Es razonable ese monto máximo? Mira, de acuerdo a los valores que veníamos teniendo, que estaban en el orden de los 12 millones de pesos por año, que el incremento ha sido bastante importante. Lo que sucedía y los pequeños emprendedores nos decían es, mira, yo tengo que esconder el postnet debajo del mostrador para que el cliente no me pague con tarjeta, Claro. porque si no me excluyo del monotributo. Salir del esquema de monotributo es caro porque implica pagar entre 5 y 6 veces más de costo fiscal, más todo el costo administrativo de un contador, de presentar todos los meses las declaraciones juradas. Es Entonces, decir, que esto ha salir del sido una monotributo y ayuda. pasar al régimen de responsable inscripto es un costo de entre 5 y 6 veces más, dijiste. Exactamente, exactamente, porque ahí tengo que pagar IVA, tengo que pagar ganancias, tengo que pagar autónomos, hacer presentaciones de las declaraciones juradas. Entonces, esa transición del monotributo al régimen de un responsable inscripto, bueno, es muy difícil, por eso la gente no quiere salir del monotributo. Pero hay una cosa que decías vos que también me parece que es muy interesante, que tiene que ver con esto de esconder el post abajo del mostrador. Digo, subir las categorías y los montos también tiene que ver con que el contribuyente se vea, digamos, impelido o favorecido o
que no se vea perjudicado al declarar todos tus ingresos, ¿no? Exacto. Hoy lo que tiene que ver con las billeteras virtuales, las tarjetas y demás, hace que vos toda tu operación, obviamente tengas que declararla, queda toda una trazabilidad. Entonces, hoy quedar excluido del monotributo para el fisco puede ser de fácil detección por las acreditaciones bancarias. Claro. Entonces, era necesario, con estos niveles de inflación, volver a actualizar estos montos, ¿no es cierto?, de facturación, para que justamente el pequeño emprendedor pueda permanecer dentro del monotributo. Y sobre todo, aquellos que quedaron excluidos durante este año 2024 van a poder volver al régimen del monotributo como una situación excepcional, ¿sí?, como por única vez. Entonces se les da la posibilidad al que quedó excluido por haber superado algún parámetro durante este año de volver al régimen del monotributo. Bien, con lo cual también le dieron beneficios para quienes ya se habían pasado por las categorías por los montos viejos, ¿no? Exacto. Lo que no les dieron beneficio es al que quedó excluido, por ejemplo, en el año 2022 o en el año 2023, que lamentablemente tuvo que pasar a responsable escrito. Bueno, ese no puede volver al monotributo y tiene que permanecer 3 años por lo menos en el régimen de autónomos, pagando ganancias, pagando IVA. ¿Por qué es esa diferencia, Fernando? Estamos hablando con Fernando López Chiesa, tributarista de Lisiquilidín. Sí. Mira, la diferencia está porque cuando lo ponen en el texto legal que fue finalmente aprobado, solamente consideraron los que estaban excluidos en este último año y no le dieron la posibilidad, ¿no es cierto?, los excluidos en años anteriores. Bueno, esto genera ciertas inequidades entre los excluidos antes y los nuevos, por así decirlo. Como que la idea es que si ya pasaste a un régimen de autónomos, bueno, que continúes en autónomos y no vuelvas, ¿no es cierto?, al monotributo. ¿Tiene alguna lógica? Porque el año pasado habían quedado muy desfasados. Digo, por lo general tienen un desfase año a año porque la inflación no va en paralelo con el incremento de los topes. Pero el año pasado fue muy importante la no actualización de los topes. ¿Qué pasa con quienes ahora sí vuelven a pagar impuesto a las ganancias, que se reimplantó impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, los asalariados? Bien, el esquema de la cuarta categoría, recordamos muy brevemente que en septiembre se había como eliminado prácticamente en forma masiva el impuesto a las ganancias para la mayoría de todos los trabajadores en relación de dependencia. Esto generaba que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, significa que la plata que se recauda se distribuye entre la nación y las provincias. Entonces, las provincias, bueno, quedaron con poca recaudación por este impuesto. Por eso es que se vuelve a reimplantar el impuesto a las ganancias. Pero se hace de una manera distinta. Se trata de que el impuesto a las ganancias sea más progresivo. Es decir, que si entro el impuesto a las ganancias, bueno, empiece pagando las tasas de impuestos más bajitas, es decir, a partir del 5%, y a medida que mi ingreso va siendo más grande, bueno, esas tasas van subiendo hasta el 35%. Bueno, eso también tiene, me parece, un criterio de equidad. Yo sé que también hay muchas críticas de que el gobierno de Milei había dicho que iban a bajar los impuestos y esto significa subirlos, pero hay, en el tema de impuesto a las ganancias, que no se vaya de 0 a 35, porque antes te pasabas 5 pesos del límite y ya tributabas 35% sobre el excedente de ese límite, y ahora tenés alícuotas progresivas que le dan un poco más de equidad. Exacto, le da un poco esta progresividad, esta equidad que nosotros vemos, porque antes o entrabas por todo y por mucho, y ahora, bueno, va a ser un poco más gradual. Entonces tenemos como nuevos pisos, ¿no? Un soltero va a empezar a pagar el impuesto a las ganancias cuando tenga un sueldo bruto de 1.800.000 pesos por mes, y un casado con 2 hijos cuando ese sueldo bruto esté cercano a los 2.300.000 pesos por mes. Bien, yo como para cerrar la columna por hoy, lo que te quería consultar o pedir es una reflexión respecto de estos dos aspectos, tanto en monotributo como en impuesto a las ganancias. ¿Qué tipo de
esquema contributivo está haciendo Argentina. ¿Esto es suficiente? ¿Hay que profundizarlo más? Los montos de monotributo ya me dijiste que te parecía que estaban correctos. ¿Los pisos de impuesto a las ganancias también te parecen correctos? ¿Se está avanzando en una dirección en donde vos ves que se está armando un esquema tributario un poco más justo y que sea accesible para que se pague y que no te caiga como una presión que uno busca como eludirla? Tal cual. Mira, el impuesto a las ganancias es como a nivel mundial el impuesto como más perfecto que hay, ¿no? Las mejoras es mejor que antes, es más progresivo, pero falta a mi gusto. Las escalas tendrían que ser un poquito más amplias y el factor central acá es no olvidarse de la actualización. Si bien parece que estamos tendiendo a la baja de la inflación, bueno, no olvidarnos actualizar las escalas, ¿no? No olvidarnos actualizar las deducciones, los valores del monotributo. 3 meses, 6 meses, parece poco o mucho, pero si la inflación se dispara, estos valores quedan desfasados de vuelta. Mira, y Entonces, aunque no se ahí es dispare, contás los últimos 3 meses que tuviste 2 meses de inflación más baja, pero tenés un acumulado de 17%. Exacto. Para nosotros parece poco, pero en cualquier país es un montón. Es un montón. Y recordá también, Gabriela, que estos pisos del 1.800.000 y los 2.300.000, que debería ser el sueldo que una familia necesita para vivir y a partir de ahí empezar a pagar, están fijados a valores de enero o de febrero. Entonces, bueno, si la próxima actualización es en septiembre, bueno, nos han quedado un poquito desfasados. A mi criterio, hoy tendríamos que estar rondando los 3 millones de pesos, ¿no? Para que sea algo más justo y más equitativo. Por eso es la gran cantidad de empleados en relación de dependencia que volvieron a tributar el impuesto ya desde este mes de agosto. Fernando, todo muy claro. La verdad que, nada, un gusto contarte como especialista para despejarnos las dudas y darnos también algunas respuestas y consejos para tener, creo que todos queremos un país tributariamente equitativo y que pueda progresar. Gracias y nos reencontramos o el viernes próximo o el otro. No te vamos a dejar de llamar. Sí. Bueno, gracias Gabriela por la propuesta y la invitación y bueno, vamos a ir aclarando estas cuestiones tributarias para hacerla un poquito más fácil. Muchísimas gracias. Era Fernando López Chiesa, tributarista, muy claro además. Digo, explicar impuestos en forma clara para mí es como juntar todas las bondades. Tributarista del estudio Lissique Litvin. Nosotros ponemos un poquito de música y ya seguimos con Números Primos.